Compañeros del volante, amigos de la carretera, ¿alguna vez la vida les ha puesto de frente una situación tan inesperada que les roba el aliento? De esas que te dejan sin palabras, con el alma en un puño y el corazón latiendo a mil. A mí, David, al que muchos conocen como el Centinela por mis años en estas rutas, me pasó algo así hace no mucho. Un día cualquiera, en un tramo que conocía como la palma de mi mano, se me apareció una prueba que jamás imaginé. Esta historia es de esas que te marcan, que te hacen ver que el camino, a veces, esconde más que solo asfalto y polvo. Si te animas a escuchar mi relato, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal para más historias de la carretera y dime en los comentarios, ¿cuál ha sido el encuentro más sorprendente que te ha dejado mudo en tu camino? El motor de mi Kenworth T680, al que cariñosamente le puse la leyenda por todas las millas que hemos tragado juntos, ronroneaba suavemente mientras devoraba el asfalto de la carretera 57, esa que serpentea entre San Luis Potosí y Querétaro. Era una mañana de esas en las que el sol apenas empezaba a calentar y la neblina se levantaba perezosa de los campos de agave y nopal. Yo, David, a mis 49 años, llevando más de 25 pegado al volante, me sentía como pez en el agua en mi cabina. El aroma a café recién hecho de mi termo y el olor a diésel eran mi perfume diario. Llevaba una carga de autopartes hacia la Ciudad de México y tenía el tiempo justo para llegar. La soledad es una compañera fiel en este oficio, y aunque uno se acostumbra, a veces se agradece un poco de compañía, aunque sea la de la radio con su música de banda. Pero esa mañana, la rutina se rompió de golpe. En un tramo algo solitario, cerca de Villa de Reyes, vi una figura al borde de la carretera. Una joven. Estaba de pie, haciendo la señal de ride, con el pulgar levantado. Mi primer impulso fue seguir de largo. Uno, en la carretera, aprende a ser precavido. Hay historias de todo tipo, y no siempre se puede confiar. Pero había algo en su postura, en cómo apretaba los brazos contra el cuerpo a pesar de la chaqueta que llevaba, que me hizo dudar. Parecía frágil, asustada. Pisé el freno y mi Kenworth redujo la velocidad con un suspiro de aire. Me detuve unos metros más adelante, pensando que quizás solo necesitaba un aventón al próximo pueblo. Cuando se acercó a la ventanilla, pude verla mejor. Era muy joven, quizás no más de 18 o 20 años. Tenía el cabello oscuro y el rostro pálido, casi transparente, y sus ojos, grandes y oscuros, estaban llenos de una tristeza profunda. Sus labios temblaban ligeramente mientras me preguntaba si podía llevarla. Me dijo que iba para Querétaro, que se había quedado varada y que necesitaba llegar con urgencia. El viento de la mañana le movía algunos mechones de pelo, y el aroma a tierra húmeda del campo se colaba por la ventana. Algo en su voz, en su mirada, me dijo que no era una historia común. Le abrí la puerta del copiloto y ella subió, con un movimiento lento y cauteloso, como si el simple acto de sentarse le doliera. Se aferró a una mochila pequeña que apenas parecía contener algo, y su chaqueta, una prenda grande y holgada, parecía esconder algo más que solo su cuerpo delgado. No me atreví a preguntar. El silencio en la cabina se hizo denso, y el motor de mi Kenworth volvió a rugir, pero ahora, cada kilómetro se sentía diferente. La curiosidad me picaba, pero el respeto por su dolor era más grande. No sabía a dónde la llevaba el destino, ni qué misterio ocultaba su chaqueta, pero sentía que mi viaje, y el suyo, acababan de tomar un rumbo completamente inesperado. La incertidumbre me apretaba el pecho. El viaje con la joven a mi lado transcurría en un silencio pesado, solo interrumpido por el ronroneo constante de mi Kenworth. Ella, a la que le pregunté su nombre y me dijo llamarse Sofía, seguía con esa chaqueta grande y holgada que le cubría casi por completo los brazos. La curiosidad me estaba matando, pero algo me decía que no era el momento de hacer preguntas. Uno, en la carretera, aprende a leer el lenguaje de los silencios, y el de Sofía gritaba dolor y desesperación. Yo, David, el centinela, tenía mis propias heridas. Mi matrimonio había terminado hacía 10 años, no por pleitos ni gritos, sino por el desgaste silencioso, por la distancia que imponía esta vida de asfalto y soledad. Mi exesposa, Laura, nunca entendió mi pasión por los camiones, y al final el camino nos separó. Desde entonces, mi Kenworth ha sido mi único hogar, mi confidente, el testigo silencioso de mis amaneceres y mis anocheceres. La soledad me había hecho un hombre observador, y noté que Sofía se aferraba a su chaqueta con una fuerza inusual, como si lo que ocultaba debajo fuera lo más preciado y a la vez, lo más peligroso que tenía.
El sudor frío en su frente y la forma en que su cuerpo se encogía cada vez que veíamos un coche de policía o de seguridad me confirmaban que huía de algo grave. En ese momento, pensaba en mi hija, la pequeña Mariana, que tendría ahora la edad de Sofía. No la veía desde que Laura se la llevó a vivir a Monterrey, y el recuerdo me oprimía el pecho. ¿Estaría bien? ¿Se habría topado alguna vez con un peligro así? Mientras el Kenworth avanzaba por la carretera 57, el sol ya estaba alto y el calor empezaba a apretar. Le ofrecí una botella de agua, y ella la tomó con manos temblorosas. Me dijo, con voz apenas audible, que no había comido en mucho tiempo. Paré en un paradero de carretera que conocía bien, cerca de San Juan del Río, un lugar tranquilo con una fonda donde la comida es buena y la gente no hace preguntas. El aroma a guisados caseros y a café me envolvió al bajar del Kenworth. Sofía se resistía a quitarse la chaqueta, a pesar del calor. Le insistí para que comiera algo caliente, y ella asintió. Se sentó en la mesa más apartada, y yo, desde mi asiento, la observé. Estaba claro que no era solo cansancio lo que la agobiaba. Había un miedo profundo en sus ojos, una tristeza que me recordaba a la que yo mismo había sentido después de mi divorcio. El plato de enchiladas rojas que le trajeron parecía darle un poco de vida. Empezó a comer despacio, con cautela, como si temiera que en cualquier momento se lo fueran a quitar. En ese instante, mientras ella comía, una parte de la chaqueta se movió ligeramente, y un sonido débil, un quejido diminuto, se escapó de debajo. Mis ojos se abrieron de par en par. No era una herida, no era un objeto. Era un ser vivo. No pude contener la sorpresa. ¿Y tú, que me escuchas, te has encontrado alguna vez con un secreto tan grande que te dejó sin aliento, cambiando por completo lo que pensabas? Si esta historia te está atrapando, apriétale al dedito para arriba, así sé que compartimos la misma curiosidad y que vale la pena seguir este viaje. Lo que Sofía llevaba bajo la chaqueta me dejó mudo, congelado en mi asiento, con el plato de frijoles frente a mí. El quejido que salió de debajo de la chaqueta de Sofía fue como un golpe en el pecho, uno que me dejó sin aire. No era un quejido humano, ni el de un animal. Era el llanto suave de un bebé. Me levanté de mi asiento, sintiendo el suelo de la fonda temblar bajo mis pies, y me acerqué a ella. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, desabrochó con lentitud su chaqueta, revelando el pequeño bulto que llevaba pegado a su pecho. Era un recién nacido, envuelto en una cobija sucia y delgada, dormido plácidamente a pesar del ruido del lugar. Su diminuto rostro, arrugado y rosado, era de una inocencia que me conmovió hasta lo más hondo. El aroma a leche materna y a bebé recién nacido se hizo presente, un olor que hacía años no sentía. Sofía me miró, y en sus ojos vi una mezcla de vergüenza, miedo y, sobre todo, un amor inmenso por esa criatura. Me susurró que era su hijo, que tenía solo unas semanas de nacido. Me dijo que el padre del bebé era un hombre violento, un narcotraficante del estado de Guanajuato, que la tenía amenazada y la había golpeado salvajemente. Había logrado escapar una noche, con el bebé en brazos, sin dinero, sin ayuda, solo con la esperanza de llegar lejos. Había caminado kilómetros y kilómetros, escondiéndose, temiendo que la encontraran. Sus pies, debajo de sus gastadas zapatillas, estaban llenos de ampollas y llagas. El dolor de ella era palpable, pero el amor por su hijo era una fuerza que la mantenía en pie. Mi corazón del centinela, que pensaba ya estaba curtido por los años en la carretera, se me hizo un nudo. Había visto muchas cosas en mi vida, accidentes, peleas, injusticias, pero nunca había tenido de frente una vulnerabilidad tan extrema. Pensé en mi propia hija, Mariana, y en el amor que le tengo, y no pude evitar sentir una rabia profunda por lo que Sofía y su bebé estaban viviendo. Las enchiladas que antes me parecían apetitosas ahora se me revolvían en el estómago. El ambiente de la fonda, con su música y su plática, se sentía ajeno a la realidad que estábamos viviendo. Le pedí a Sofía que me contara todo. Me explicó que el padre de su hijo la buscaba, que la había amenazado de muerte si no regresaba. No tenía familia, nadie a quien recurrir. Estaba completamente sola, a la deriva, con un bebé en brazos. Me sentí responsable, no por haberla subido a mi Kenworth, sino por el simple hecho de haberla encontrado. La carretera, que siempre había sido mi refugio, se había convertido de repente en el escenario de una misión urgente. No podía dejarla a su suerte, no con ese bebé.
El sol de la tarde se colaba por la ventana de la fonda, iluminando el rostro del pequeño, que por un instante abrió sus ojos azules. En ese momento, supe que mi destino estaba entrelazado con el de ellos. Tenía que ayudarlos, pero ¿cómo? ¿A dónde los llevaría? La pregunta me taladraba la mente, un dilema que el camino, en su infinita sabiduría, me había puesto de frente. La confesión de Sofía me dejó con un nudo en la garganta. No solo era su vida la que estaba en peligro, sino la de esa criatura inocente. El panorama era desolador, una joven sin recursos, perseguida por un hombre peligroso, con un recién nacido en brazos. Mi mente, la del centinela David, empezó a dar vueltas, buscando una solución. No podía llevarlos a la policía, por el miedo de Sofía a las represalias. Tampoco podía simplemente dejarlos en cualquier lugar. Necesitaban un santuario, un sitio donde el padre del bebé no pudiera encontrarlos. El olor a carne asada de la fonda se mezclaba con la tensión que sentía. Recordé a mi compadre Juan, un viejo amigo camionero que se había retirado y ahora vivía en un rancho aislado en la Sierra de Hidalgo, no muy lejos de la carretera 85. Juan era un hombre de pocas palabras, pero con un corazón de oro. Siempre decía que su rancho era un lugar donde las almas cansadas podían encontrar paz. Era un sitio remoto, de difícil acceso, enclavado entre montañas y cubierto de pinos. Nadie lo molestaría allí. Además, Juan, aunque solitario, siempre había tenido un respeto profundo por la vida y sabía guardar un secreto. Pensé en el aire puro de la sierra, en el sonido de los pájaros, en la tranquilidad que ofrecía. Era un contraste absoluto con la vida de miedo que Sofía había llevado. Le propuse la idea a Sofía. Al principio, dudó. Le costaba confiar después de todo lo que había vivido. Me preguntó si era seguro, si no estaría metiéndola en otro problema. Le aseguré que Juan era un buen hombre, que su rancho era un lugar donde nadie los buscaría. Le hablé de la paz que se sentía en la sierra, lejos del ruido y la violencia de la ciudad. El sol de la tarde se colaba por la ventana de la fonda, iluminando el rostro dormido del bebé en sus brazos. Ella lo miró, y luego me miró a mí, y en sus ojos vi una chispa de esperanza, pequeña pero real. Decidió confiar. Terminamos de comer, y al subirme de nuevo a mi Kenworth T680, sentí que este viaje ya no era solo un flete, se había convertido en una misión personal. El motor rugió con una nueva determinación. Dejamos atrás el paradero, el olor a comida y a gente, y nos enfilamos hacia la carretera que nos llevaría a la Sierra de Hidalgo. El camino se hizo más estrecho y tortuoso, el Kenworth subía las pendientes con dificultad, pero la idea de llevar a Sofía y a su bebé a un lugar seguro me impulsaba. El viento que entraba por la ventanilla traía el aroma a pino y a tierra húmeda. Este era un camino desconocido para mí y para mi Kenworth, pero sabía que era el correcto. ¿Y tú, alguna vez la fe en alguien te llevó a tomar un desvío inesperado en tu propia vida? Si esta historia te está llegando al corazón, dale al dedito arriba, compadre, para que sepa que me llega tu apoyo, ¿sí? La noche comenzaba a caer y el silencio de la sierra nos envolvía, prometiendo un nuevo comienzo o quizás un nuevo desafío. La llegada al rancho de Juan, en lo profundo de la Sierra de Hidalgo, fue bajo un cielo estrellado que parecía una manta bordada con diamantes. Mi Kenworth 680, la leyenda, se abría paso con dificultad por el camino de terracería, las luces frontales iluminando el polvo y los arbustos. El aire era fresco, limpio, con el aroma a pino y tierra mojada, muy diferente al de las ciudades y los paraderos. Sofía se había quedado dormida en el asiento del copiloto, con el bebé apretado contra su pecho, ajena al traqueteo del camión. Verla así, tan vulnerable, me hizo sentir una responsabilidad inmensa. Juan nos esperaba. La luz de una lámpara de queroseno iluminaba su rostro curtido por el sol, sus ojos pequeños y vivaces. No hizo preguntas, solo asintió con la cabeza cuando le expliqué brevemente la situación de Sofía y su pequeño. Juan era así, un hombre de pocas palabras, pero con una intuición que pocos tenían. Nos llevó a una pequeña cabaña de madera, rústica pero acogedora, con un fogón humeante que ya calentaba el ambiente. El olor a leña quemada me envolvió. Dentro, había una cama sencilla con cobijas limpias y una mesita con una vela. Era humilde, pero era un refugio. Sofía despertó y, al ver el lugar, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Me dijo que era como un sueño, que no podía creer que hubiera un lugar así.
Le preparé un café caliente mientras Juan le ofrecía leche de cabra fresca para el bebé. Verla tomar ese café, sentir el calor en sus manos, mientras el pequeño mamaba de la botella, me dio una paz que no sentía desde hacía mucho. Juan se sentó con nosotros, compartiendo el silencio. Me habló de su vida en el rancho, de cómo cultivaba sus propias verduras, criaba gallinas y chivos, y vivía en armonía con la naturaleza. No tenía lujos, pero tenía libertad y tranquilidad. El amanecer en la sierra fue espectacular. El sol se asomaba tímidamente entre los picos, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El canto de los pájaros era una sinfonía, y el aire era tan puro que te dolían los pulmones al respirar. Sofía salió de la cabaña con el bebé en brazos, y la vi caminar por el rancho, como si explorara un mundo nuevo. Sus pasos eran lentos, aún con algo de temor, pero su mirada ya no era de pánico, sino de asombro. Juan le mostró el huerto, los animales, el pozo de agua cristalina. Le dijo que ahí estaría a salvo, que nadie la encontraría, y que podía quedarse el tiempo que necesitara. Le ofreció trabajo en el rancho, sembrando, cuidando a los animales. Era una oportunidad inesperada, un verdadero nuevo comienzo. El centinela David sintió un alivio profundo, como si un peso enorme se le hubiera quitado de encima. La carretera me había traído hasta aquí, a este rincón olvidado, y me había mostrado que la esperanza, a veces, se esconde en los lugares más inesperados. La sierra se convirtió en el nuevo hogar de Sofía y su bebé, y mi Kenworth 680 en el puente que los conectaba con el exterior. Juan, el silencioso, como le llamaba yo por su forma de ser, les dio una nueva oportunidad de vida. Yo, David, el centinela, continué con mis fletes, pero cada viaje a la sierra se sentía como un regreso a casa. Llevaba víveres, medicinas, lo que Juan y Sofía necesitaban, y el aire puro de la montaña, el aroma a pino y a tierra mojada, me recargaba las energías. Sofía se adaptó rápidamente a la vida del rancho. Su rostro, antes pálido y asustado, ahora tenía el color del sol y el viento. Aprendió a sembrar, a cuidar a los animales, a ordeñar las cabras. Su risa, que al principio era un sonido tenue, se hizo más fuerte y más frecuente. El bebé, a quien Sofía llamó Mateo, crecía sano y fuerte, con los ojos azules de su madre, pero con una tranquilidad que era el reflejo de la paz que ahora los rodeaba. El sonido de su balbuceo y su risa llenaba la cabaña de Juan, y el aroma a leche y a bebé era una constante. Juan, a su manera discreta, se convirtió en el protector de Sofía y Mateo. Les enseñó los secretos de la tierra, la forma de leer el cielo para predecir el clima, la importancia de cada planta. Sofía, con una determinación que me sorprendió, se entregó por completo a esa nueva vida. Me contó que cada día sentía que renacía, que dejaba atrás el miedo y la violencia. El rancho, aislado y rodeado de árboles, era su fortaleza, su santuario. Ya no miraba por encima del hombro, ya no saltaba al escuchar un ruido inesperado. La ansiedad que la había consumido había sido reemplazada por una calma profunda. Un día, mientras preparábamos un café en el fogón, el humo de la leña me picaba los ojos. Sofía me dijo que nunca podría pagarme lo que había hecho por ella. Le respondí que no tenía que pagarme nada, que verla feliz y segura era la mejor recompensa. Me confesó que había llegado a creer que no había escape para ella, que el destino la había condenado a una vida de sufrimiento. Pero que mi Kenworth, mi presencia, había sido como un faro en la oscuridad. Me di cuenta de que, sin buscarlo, había sido un instrumento de algo más grande. Si quieres que sigamos platicando de estas historias de la carretera, de cómo la ayuda inesperada puede cambiar destinos, suscríbete al canal, así no te pierdes ninguna de mis aventuras. La vida en el rancho de Juan era un testimonio de que incluso en los lugares más remotos, la esperanza puede echar raíces y florecer con fuerza. Mi propio camino, el del centinela, se había llenado de un propósito que iba más allá de la carga que llevaba. La vida en el rancho, lejos del bullicio y la amenaza de la ciudad, se convirtió en una rutina de paz y trabajo duro. Sofía, con Mateo siempre cerca, se levantaba con el sol, aprendiendo de Juan los ritmos de la tierra. Sus manos, que al principio eran suaves, se curtieron con el trabajo de la siembra y la cosecha. El aroma a tierra recién removida y a pino era su nuevo aire. Mateo, el bebé, crecía a pasos agigantados, sus ojos azules observando el mundo con una curiosidad insaciable. Sus primeros balbuceos y sus primeros pasos fueron en ese rancho,
bajo el cuidado de Juan y la atenta mirada de su madre. Para mí, David, el centinela, cada visita era como un bálsamo para el alma. Sofía no solo aprendió a trabajar la tierra, sino que también descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Se volvió más segura, más resuelta. Juan le enseñó a curar animales enfermos, a hacer conservas con las frutas del monte, a tejer cestas con mimbre. Ella, a su vez, le leía los pocos libros que yo le llevaba y le enseñaba al pequeño Mateo las primeras letras. La cabaña, que al principio era solo un refugio, se convirtió en un hogar lleno de vida y de aprendizaje. El sonido de su risa y la de Mateo resonaban en el aire de la sierra. Un día, mientras yo descargaba unos bultos de harina de mi Kenworth, Sofía se me acercó con Mateo en brazos. Me dijo, con una voz llena de gratitud, que sentía que tenía una nueva vida, una que nunca imaginó posible. Me contó que en las noches, antes de dormir, le pedía a Dios por mí, por Juan, por ese camino que los había llevado a la seguridad. Me dijo que había hecho una promesa, que un día, cuando Mateo fuera grande y ella tuviera la fuerza, ayudaría a otras mujeres en su misma situación. Quería crear un refugio, un lugar seguro para las que, como ella, huían de la violencia. Sentí un escalofrío al escucharla. Era una promesa poderosa, nacida del dolor y de la esperanza. Verla tan decidida, tan llena de propósito, me hizo sentir un orgullo inmenso. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando de oro el cabello de Mateo, y el aroma a leña quemada llenaba el aire. La soledad que a veces me invadía en mi Kenworth se disipaba cada vez que los veía. Sabía que Sofía y Mateo estaban en el lugar correcto, rodeados de la paz de la sierra y del cuidado de Juan. Pero también sabía que, en la vida, las promesas grandes a veces vienen acompañadas de desafíos aún mayores. El camino de Sofía hacia su promesa apenas comenzaba, y yo, el centinela, sentía que mi propio camino se había expandido, llevándome más allá de las cargas y los destinos. El tiempo en el rancho de Juan pasó volando. Las estaciones cambiaban, y con ellas, la vida de Sofía y Mateo florecía. El rancho se convirtió en un pequeño oasis de paz y autosuficiencia. Sofía, con su energía renovada, tomó la iniciativa en muchos proyectos. La vi sembrar una nueva parcela de maíz, cosechar frijoles con sus propias manos y criar gallinas y conejos. El aroma a tierra fértil y a los animales del rancho llenaba el aire. Mateo, el niño, ya gateaba y empezaba a dar sus primeros pasos, con la inocencia y la curiosidad de un explorador. Sus risas eran la banda sonora del rancho. Un día, Juan y Sofía decidieron organizar una fiesta de la cosecha. Era una tradición del pueblo más cercano, una forma de agradecer a la tierra y de compartir la abundancia. Invitaron a los pocos vecinos de ranchos aledaños y a la gente del pueblo cercano con el que Juan tenía contacto. Mi Kenworth 680 fue el encargado de llevar algunos víveres extra y de traer a la familia más cercana de Juan, que vivía a varias horas de distancia. El ambiente en el rancho era festivo, con el olor a comida recién hecha, a carne asada y a pan horneado. La gente empezó a llegar en burros y a pie, con sus canastas llenas de comida para compartir. La música de una guitarra y un violín llenaba el aire de la sierra. Juan, a pesar de su carácter silencioso, se veía feliz, con una sonrisa discreta en el rostro. Sofía, con el cabello recogido y una blusa de colores vivos, iba de un lado a otro, sirviendo, riendo, mostrando a Mateo a todos con un orgullo inmenso. Se había ganado el respeto y el cariño de todos. La gente la veía como un ejemplo de superación, y su historia, aunque nadie la contaba completa, era conocida por todos como un milagro de la vida. En medio de la fiesta, con el sol de la tarde filtrándose entre los árboles y creando patrones de luz y sombra, Sofía me encontró. Me agradeció por todo, una vez más, y me dijo que esa fiesta no era solo por la cosecha, sino por la vida que les habíamos ayudado a construir. Me presentó a sus nuevas amigas, mujeres de la sierra con las que compartía labores y risas. Verla tan integrada, tan feliz, me llenó el alma de una manera que pocas veces había experimentado. Sentí el calor del fuego de la fogata y el sabor dulce de un atole de guayaba. ¿Y tú, compadre, alguna vez has sido testigo de una transformación tan profunda que te hace sentir que cada esfuerzo vale la pena? Escríbeme aquí abajo tu historia, me encanta leer lo que viven mis compañeros de la carretera. Esa noche, bajo un cielo repleto de estrellas, supe que el rancho de Juan era más que un refugio,
Era un hogar donde los sueños rotos podían reconstruirse, y mi corazón del centinela se sintió completo, al menos por un instante. La paz en el rancho se mantuvo firme por un tiempo, pero la vida, como la carretera, siempre tiene sus curvas inesperadas. Un día, mientras yo regresaba de un flete a la Ciudad de México en mi Kenworth T680, sentí una punzada de inquietud. El aire se sentía diferente, más denso, y las nubes en el horizonte presagiaban una tormenta. Al llegar al rancho, la tranquilidad de siempre se había disipado. Sofía me recibió con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, el mismo miedo que le había visto la primera vez. Mi corazón se encogió. El aroma a leña quemada en la cabaña se mezclaba con el de la angustia. Me dijo que habían llegado rumores al pueblo cercano. Alguien había preguntado por ella, por una joven con un bebé. La descripción era exacta, y la persona que preguntaba tenía lazos con el padre de Mateo. La noticia se había extendido por la sierra como un reguero de pólvora, y la gente del pueblo, aunque intentaba protegerla, sentía el temor de las represalias. La paz que tanto había costado construir se estaba resquebrajando. Sofía estaba aterrada. No solo por ella, sino por Mateo, que ya empezaba a entender algunas cosas y se aferraba a ella con más fuerza. Juan, con su sabiduría silenciosa, me dijo que el rancho ya no era 100% seguro. Demasiada gente sabía de la existencia de Sofía y el bebé. El peligro se había acercado demasiado, y la sierra, que antes era un escondite, ahora se sentía como una trampa. Me senté con Sofía en la cabaña, el fuego crepitaba en el fogón, pero no lograba calentar el ambiente de incertidumbre. Ella me preguntó qué harían, a dónde irían. Sentía que el pasado la había alcanzado, que su huida había sido en vano. El recuerdo de su exmarido, sus golpes, sus amenazas, volvía con fuerza, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Mateo, ajeno a todo, jugaba en el suelo con unos pedazos de madera, pero su madre lo miraba con una angustia que me partía el alma. Ella había prometido construir una vida mejor, un refugio para otros, pero ahora su propia seguridad estaba en juego. El viento aullaba afuera, golpeando las paredes de madera, y el sonido de las ramas secas al chocar me ponía los nervios de punta. Yo, el centinela, me sentía impotente. Mi Kenworth podía llevarlos a cualquier lado, pero ¿dónde encontrarían una seguridad absoluta? La amenaza del padre de Mateo era real, y su alcance, aparentemente, ilimitado. La encrucijada era clara: quedarse y arriesgarse a todo, o huir de nuevo, hacia un futuro aún más incierto. La noticia de la inminente amenaza dejó a Sofía y a Juan sumidos en la desesperación, y a mí, el centinela David, con la mente buscando una salida desesperada. No podíamos quedarnos en el rancho, la seguridad de Sofía y Mateo era lo más importante. ¿Pero a dónde ir? La red de influencias del padre de Mateo parecía extenderse por todo el país. El aroma a café que Juan había preparado no lograba calmar la tensión en el aire de la cabaña. Sofía abrazaba a Mateo con fuerza, sus ojos grandes y llenos de pánico. De repente, un pensamiento cruzó mi mente. Recordé una conversación de hace años con un viejo maestro camionero, don Chente, que me hablaba de un lugar legendario. Un pequeño pueblo escondido en la costa de Oaxaca, cerca de la carretera 200, un lugar tan remoto y olvidado que apenas aparecía en los mapas. Se decía que era un pueblo de pescadores, habitado por gente que vivía al margen del mundo, sin molestar a nadie, y donde nadie, absolutamente nadie, se metía con ellos. Un lugar donde la ley de la comunidad era la única que importaba, y donde los extraños eran aceptados si respetaban esa ley. Don Chente me decía que ahí, en ese rincón del Pacífico, se encontraba la verdadera paz para las almas cansadas. Se lo propuse a Sofía y a Juan. Al principio, la idea les pareció descabellada. ¿Oaxaca? Era un viaje largo, casi al otro extremo del país. Pero la desesperación los empujó a considerar cualquier opción. Les hablé de lo remoto del lugar, de la gente sencilla, de la protección que la distancia y el anonimato podían ofrecer. Les conté cómo don Chente describía el olor a sal y a pescado, el sonido de las olas rompiendo en la orilla, la vida tranquila de un pueblo donde el tiempo parecía detenerse. Sofía, con la voz temblorosa, me preguntó si valía la pena el riesgo, si realmente encontrarían la paz allí. Juan, que había estado en silencio, finalmente asintió. Es la única opción, dijo, su voz grave y resonante. Es un salto de fe. El sol de la mañana se colaba por la ventana,
pero en la cabaña reinaba la incertidumbre. Decidimos partir esa misma noche, bajo el amparo de la oscuridad. Prepararíamos mi Kenworth T680 para el viaje más largo y crucial de mi vida. Cargaría lo esencial, y Sofía y Mateo irían conmigo en la cabina. Era una huida desesperada, pero con una chispa de esperanza. ¿Y tú, que me escuchas, alguna vez te has visto obligado a tomar un riesgo enorme, a dejar todo atrás, solo por la promesa de un futuro mejor? Si esta historia te está conmoviendo, si te hace sentir la fuerza de la fe y la importancia de no darse por vencido, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos de la carretera. Quizás tu historia también pueda inspirar a alguien más. El camino a Oaxaca se abría ante nosotros, incierto y peligroso, pero era la única ruta hacia la libertad. El viaje a la costa de Oaxaca fue una verdadera odisea. Mi Kenworth T680, la leyenda, se convirtió en nuestro refugio rodante, atravesando kilómetros de carreteras inhóspitas, sorteando peligros y la constante amenaza del pasado de Sofía. El aroma a diésel y a motor caliente nos acompañaba día y noche. Dormíamos en paraderos solitarios o en pequeños desvíos de terracería, siempre alertas, con Sofía apretando a Mateo contra su pecho. El miedo era una sombra constante, pero la determinación de alcanzar la libertad era más grande. Cruzamos la Sierra Madre del Sur, con sus curvas pronunciadas y sus paisajes imponentes, sintiendo el aire denso y húmedo de las montañas. El Kenworth subía las pendientes con la fuerza que solo él tiene, y yo, el centinela, me aferraba al volante, con los ojos fijos en el horizonte. Sofía me contaba historias de su vida antes de la violencia, recuerdos de una infancia sencilla, de sueños que la crueldad le había arrebatado. Mateo, afortunadamente, dormía la mayor parte del tiempo, ajeno a la tensión que nos rodeaba. Después de varios días y noches de camino, cuando el cansancio empezaba a pasar factura y la esperanza se diluía con cada kilómetro, el paisaje cambió. Los pinos dieron paso a palmeras, y el aire fresco de la montaña se transformó en una brisa cálida y salada. El inconfundible aroma a mar y a humedad marina me llenó los pulmones. Sabía que estábamos cerca. Finalmente, al amanecer, una luz brillante se abrió ante nosotros. Mi Kenworth descendió por una pequeña cuesta, y ahí estaba, el Pacífico. Un azul inmenso, brillante, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y a un lado, un pequeño caserío de pescadores, con casas de madera y palma, barcas en la arena y redes secándose al sol. Era el pueblo que Don Chente me había descrito. Estacioné mi Kenworth en la entrada del pueblo, sintiendo la grava bajo las llantas. Bajamos, y el sonido de las olas rompiendo en la orilla nos envolvió. Sofía, con Mateo en brazos, respiró profundamente, como si quisiera llenar sus pulmones con esa nueva libertad. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con una mezcla de asombro y alivio. Unos cuantos pescadores, con la piel curtida por el sol, se acercaron con curiosidad, pero con una amabilidad que me sorprendió. Les expliqué brevemente la situación, sin dar detalles, solo que necesitábamos un lugar seguro. Uno de ellos, un hombre mayor con una sonrisa amable, nos invitaba a quedarnos, nos ofrecía una pequeña choza y algo de comer. Nos dijo que ahí, en ese rincón del mundo, nadie los molestaría, que la comunidad se cuidaba entre sí. Sofía, al escuchar esas palabras, rompió a llorar, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud. Sentí la arena caliente bajo mis pies y el sabor salado del aire en mi boca. La promesa de un nuevo comienzo, de una vida en paz, se materializaba ante nuestros ojos. Han pasado 3 años desde que mi Kenworth 680 me llevó a mí, a Sofía y a Mateo a ese rincón olvidado de Oaxaca. El pueblo de pescadores, que no tiene nombre en los mapas, se convirtió en el verdadero refugio que buscábamos. Sofía encontró su paz allí. Se integró a la comunidad, aprendió a pescar con las mujeres, a tejer redes, a cocinar los productos del mar. Su risa, antes tenue, ahora resuena fuerte con el sonido de las olas. Mateo, ese pequeño bebé que encontré bajo una chaqueta, ahora es un niño de 3 años que corre por la arena, con los ojos azules brillantes y la piel bronceada por el sol del Pacífico. Su risa, mezclada con el rugido del mar, es la melodía más hermosa que he escuchado. El aroma a sal, a pescado fresco y a brisa marina se ha vuelto parte de mi alma. Yo, David, el centinela, sigo en la carretera, pero mis viajes tienen un nuevo propósito. Cada 15 días, mi Kenworth hace la ruta hacia el pueblo, llevando víveres, medicinas,
lo que la comunidad necesita. Me reciben como a uno de los suyos, con un abrazo y un plato de pescado fresco. Sofía, con esa fuerza que la caracteriza, ha comenzado a cumplir su promesa. Con la ayuda de las mujeres del pueblo, ha habilitado una pequeña choza como un refugio temporal para otras mujeres que, como ella, huyen de la violencia y buscan un nuevo comienzo. Ya han llegado 2. Es un proyecto pequeño, pero lleno de esperanza, y yo, Mikenworth y yo, somos parte de él. Mirando el horizonte, con el sol poniéndose en el Pacífico y tiñendo el cielo de naranjas y morados, me doy cuenta de que la vida es un viaje impredecible. La carretera, que siempre me había parecido solitaria, me enseñó que incluso en los caminos más duros se encuentran los milagros. Aquella joven que me pidió un ride, que llevaba un bebé oculto bajo su chaqueta, no solo encontró un refugio, sino que también me dio a mí un nuevo sentido a mi vida. Ya no me siento solo en la cabina de Mikenworth, llevo conmigo la brisa del mar de Oaxaca, las risas de Mateo, la fuerza de Sofía y la sabiduría de Juan. Porque quien se detiene en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia también tocó tu corazón, si te hizo sentir la fuerza de la compasión y la importancia de ofrecer una mano a quien lo necesita, déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte te llegó más, o si alguna vez la carretera te puso una prueba similar. Y suscríbete para más relatos de esperanza y de cómo el camino siempre nos da lecciones valiosas. Comparte este vídeo con otros camioneros, con tus amigos, con tu familia. Quizás juntos podamos seguir llevando estos mensajes de luz y esperanza a más gente.